Buenas noches, hermanos. Soy Rosa Velázquez y quiero darle las gracias por estar con nosotros una vez más a través de las redes sociales para traerles nuestra enseñanza semanal. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias porque una vez más nos das esta plataforma digital para poder compartir tu palabra, Señor, para que tu palabra llegue a todas partes, para que tu palabra no esté encadenada, para que tu palabra no esté encerrada, que tu palabra se pueda compartir, cambie corazones y dé muchos frutos. Acompáñanos, Señor, en esta noche, abre nuestras mentes, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es un Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero iniciar esta noche haciéndoles una pregunta. ¿Salieron ustedes de pesca en este tiempo de pandemia o se quedaron en la casa? Esta noche vamos a hablar de cómo tener una pesca abundante y a vencer los retos de la pandemia que nos han querido detener. Y yo quiero que al final de esta noche tu pesca sea tan abundante que ya no puedas arrastrarla. Por eso el tema de esta noche lo titulé Tu pesca en el tiempo de pandemia. Y para iniciar, quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, 6. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, pero también quiero complementar esta enseñanza con el siguiente lectura de Hebreos 1:1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y yo diría más bien que en estos tiempos nos está hablando el Señor a través de las redes sociales. Y ustedes todos son un ejemplo de eso porque están aquí semana tras semana esperando estas enseñanzas para poder alimentar sus corazones. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué piensas tú de la evangelización en las redes sociales? Y quisiera que todos digamos, como dijo Pedro, voy a pescar. Yo lo dije, así que tú también lo puedes decir. Tenemos que buscar cosas diferentes. Dice la palabra de Dios, el vino nuevo en odres nuevas. Sé que preguntarán cómo evangelizamos, cómo buscamos nuevas rutas. Y para empezar, les puedo decir que la evangelización tiene que ser siempre nueva. Tenemos que tirar las redes para el otro lado, romper paradigmas, sacar provecho de la situación que estamos viviendo, sin tener miedo al fracaso, porque si no hay fracaso, no hay nueva evangelización. No tengamos miedo tampoco a la equivocación, porque a veces cuando nos equivocamos, también aprendemos. Y hay que atreverse a decir sí y jamás decir yo no puedo, yo no sé. Hermanos, estamos en un tiempo de pandemia, entonces saquémosles provecho a las circunstancias. Si nos quejamos de la pandemia, que no se puede, que yo no puedo, que la parroquia está cerrada, que no estoy sirviendo en mi ministerio, tengo para decirte que tú estás siendo víctima de la pandemia. Y un cristiano no puede ser víctima de las circunstancias. Tenemos que sacar provecho a las circunstancias. Y lo que Jesús le dijo a los discípulos en Juan 21:6 que acabamos de leer, también te lo dice a ti. Echa las redes del otro lado. El mundo necesita nuevos evangelizadores. La iglesia necesita nuevos evangelizadores con un nuevo ardor, con un nuevo deseo de mejoría. Porque el cambio no siempre es lo mejor, no nos gusta. Pero la mejoría sí. Porque a veces vamos a los retiros, salimos encendidos,
Supuestamente nos convertimos, salimos llenos de fuego, pero van pasando los meses, van pasando los años y viene el cansancio, viene el desánimo, viene el desencanto. Y necesitamos que ese espíritu jamás se muera. Entonces, yo digo, lo que tenemos que hacer es correr menos y fortalecernos más. Siempre andamos corriendo. No nos alcanza el día, las horas no son suficientes. Hoy hay una nueva modalidad que cuentan las personas. Cuentan cuánto vinieron, cuánto llegaron, cuánto están conectados, cuántos están live. No importa. No importa cuántos vengan. Lo que importa es cuántos de esos están evangelizados. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para evangelizarlos? Si están cerradas los templos, entonces llevemos la palabra a través de las redes. Porque aunque vengan 100, si no están evangelizados, cuando vienen las adversidades, en este caso la pandemia, se enfrían, se desaniman y se van. ¿Por qué? Porque no están evangelizados. Primera de Corintios 1:21 nos dice, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Y ustedes dirían, ¿cuál sería la receta, Rosa? Yo te digo, bueno, hay requisitos. Tenemos que bajar al Jordán, como lo hizo Jesús. Tenemos que tener ese encuentro allá en Damasco. Subir al aposento y caminar con Jesús, palabra, como los discípulos de Maús. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que tener ese encuentro real, que se nos note. Subir al aposento alto para que el Espíritu Santo nos permita compartir en comunidad y agarrarnos de esa palabra de Dios, y caminar con ella como lo hicieron aquellos discípulos, para que así nosotros podamos evangelizar. Porque es importante anunciar a Jesús a las personas. Con ese fuego del Espíritu Santo, con ese Pentecostés que tú viviste, tenemos que anunciar a Jesús. Y si tú no has tenido ese Damasco, solamente harás propaganda en las redes sociales. Entonces yo espero que todas esas cosas que te acabo de decir las tengas en cuenta para que puedas evangelizar en las redes sociales. Y si ya recibiste al Espíritu Santo y ya tuviste ese encuentro y tienes ese contacto con la palabra de Dios, tenemos que evangelizar y sobre todo dar testimonio. Y para eso tenemos que estar bien pegadito a la vid. No podemos solamente estar en el servicio todo el tiempo. Tenemos que conocer de nuestro Señor. Que no nos pase como a Samuel. Ustedes saben lo que Samuel hacía, porque conocemos todo ese pasaje de Primera de Samuel 3. El Señor llamó a Samuel 3 veces. Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel pensó que era Elí que lo estaba llamando. ¿Saben por qué? Porque Samuel todavía no había tenido una experiencia personal con el Señor. ¿Saben ustedes qué hacía Samuel? Quizás lo mismo que haces tú, quizás lo mismo que hice yo, y quizás lo mismo que hacemos muchos de nosotros. Servir a alguien que no conocemos. A veces nos desgastamos sirviendo en la viña del Señor, pero no conocemos al viñador. Y mucho menos tenemos el tiempo para la pesca. Hay un dicho muy conocido que dice que si el diablo no te hace malo, te volverá ocupado. Entonces, cuidadito con lo que ocupas tu tiempo. Cuidadito en qué ocupas tu tiempo. Pero cuando ya tú has tenido tu Damasco, ese gran encuentro, eso te va a llevar a la formación.
Es muy importante la formación, el encuentro con el Señor y bañarnos con ese Santísimo. Si podemos sentarnos delante de Jesús sacramentado cuando lo exponen y solamente agarrar un baño, sentarnos ahí simplemente a contemplarlo, para que el Señor nos llene de su presencia, para que nos podamos llenar nuestro corazón, que rebosemos de ese amor de Cristo y demos testimonio en este mundo con tantas vicisitudes que están pasando todos los días. El mundo está necesitado de personas con testimonios reales, personas auténticas, no personas que pongan excusas ni peros, porque el solo hecho de haberte encontrado con el Señor te va a llevar a ti, a ese ardor de querer formarte y querer saber más y más, para que con ese mismo fuego puedas anunciar la buena nueva. Y un gran ejemplo de eso es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no tenía ningún curso de teología, pero sí tuvo ese gran encuentro en Damasco que lo hizo empezar a compartir la palabra de Dios y jamás dejar de evangelizar. Porque evangelizar, hermanos, se aprende evangelizando. Así que no podemos parar. Tenemos que hablar de Jesús. No tenemos que hablar de nuestros logros pastorales. No solo hablar de nuestros grupos, no solo hablar de nuestros retiros. Es hablar siempre de Jesús. Que nuestro mensaje siempre sea cristocéntrico, como lo hizo Andrés. Fue y buscó a su hermano Simón Pedro y se lo llevó a Jesús. Eso es evangelizar. Llevar a las personas a los pies de Jesús. Hablarles de Jesús. Llevarlos a Jesús. No llevarlo a mi grupo. No llevarlo a mi movimiento. No llevarlo a mi escuela. Ni siquiera a tu parroquia. Llevarlo a los pies de Jesús. Y este es el tiempo de hacerlo a través de las redes sociales. ¿Te gustaría evangelizar? ¿Cuál es tu motivación para evangelizar? ¿Estás enamorado de la palabra de Dios? Hermanos, tenemos que amar la palabra, enseñar la palabra, ser testimonios, ser discípulos de Jesús. Que te conozcan que eres discípulo por tu manera de hablar, por tu manera de orar, por tu manera de enseñar, por tu manera de vivir, tu manera de perdonar y tu manera de compartir la palabra. Porque todas esas cosas se pueden percibir a través de las redes sociales. Tenemos que ser como el maestro, pensar como el maestro, orar como el maestro. Y tenemos que echar las redes del otro lado. Yo tuve un encuentro con el Señor hace más de 10 años. Una conversión de justa a hija de Dios. Cambié mi manera de vivir. Acepté la invitación de Dios a la fiesta y vivo día a día intentando poder entrar a la fiesta. ¿Saben por qué? Porque yo no me quiero quedar afuera. Y le pido a Dios todos los días que yo pueda ser página viviente de su evangelio. Empecé a vivir como hija de Dios a partir de ese encuentro. Pero con la pandemia tuve una segunda conversión. Tuve el tiempo de analizar mi caminar. Tuve mi Damasco a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Pude durante 6 meses profundizar en la misión, en lo que el Señor quiere de mí, tratando de buscar su voluntad. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que Dios quería para mí. No era exactamente lo que Dios quería para mí.
Duré muchos años sirviendo en un mismo lugar, sin alimentarme espiritualmente y sin salir a pescar. Y la pesca es muy importante, hermanos. Es muy importante y más importante aún que la comodidad que podamos encontrar nosotros en un grupo o en una comodidad, en una comunidad. Hay mucha comodidad cuando nos sentamos solamente a hacer una sola cosa en un solo lugar. No, el Señor me hizo a mí para servirle, para amarlo primero y para servirle, no para estancarme ni enterrar mi talento en un mismo lugar. Entonces, gracias a eso, ya yo, que estoy evangelizada, quise evangelizar, quise compartir la palabra de Dios y pasé a ser de evangelizada a evangelizadora, hablando pequeñas cápsulas por las redes sociales. Y si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Tenemos que decir, hermanos, como dijo Pedro y Juan en Hechos 4:20, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y también Marcos nos dice, en Marcos 16:15, y por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Hermanos, por todo el mundo, estas son las redes sociales. Tenemos que ser evangelizadores en el mundo digital, porque la pandemia va a pasar, pero nunca va a pasar el anunciar a Cristo en las redes. Yo sé que hay personas que quizás se intimidan cuando escuchan tantas cosas raras, nombres, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Son tantos los nombres, pero yo quisiera que esos nombres no te intimiden y que esos nombres no te impidan evangelizar en las redes. Hoy tenemos delante de nosotros esto y hay que aprovecharlo, porque tal vez pensamos que esto va a pasar y de hecho estamos esperando que pase pronto ya. Pero permítanme decirles que el evangelizar en las redes vino para quedarse. No pensemos que en unos meses eso se va a parar y ya no. Esto vino y así se queda. Entonces, si esto es lo que estamos viviendo en este momento, utilicemos este espacio para tirar la red y que las personas tengan un encuentro con Jesús a través de este medio, a través de tu testimonio y a través de tu compartir de la palabra de Dios. Y si tú no lo haces, ya alguien más lo está haciendo. Hermanos, Dios ha estado presente en la historia de la humanidad y actuando en la forma y en el tiempo que estamos viviendo. Y ahora está en las redes sociales. Y sabemos que esto no es lo único, pero sí sabemos que tiene muchas ventajas, porque podemos llegar a muchas personas que no están en las comunidades, le podemos llegar a muchos ancianos, le podemos llegar a los marginados, podemos superar distancias, llegarle a la gente que está lejos. Llegamos a las casas de las personas directamente. Y sobre todo, se disminuye el riesgo de andar manejando sin licencia. Ya no tenemos el riesgo de andar en la calle porque la palabra está llegando a nuestros hogares a través de las plataformas digitales. Entonces, tenemos que tirar las redes y sacar muchos peces utilizando este nuevo océano que estamos viviendo en este momento. Tenemos que romper los paradigmas, haciendo las cosas de manera diferente. Y sabíamos que este cambio iba a llegar porque las redes sociales, el internet, todo esto está tomando una fuerza bien grande. Pero yo pienso que con la pandemia esto se aceleró y ya llegó. Y las redes sociales vinieron para quedarse. Ahí tienen al Papa Francisco,
Papa Francisco está en Twitter mandando sus mensajes, está en todas las redes sociales. Y así como el Papa, hay muchos sacerdotes, muchos laicos comprometidos que están en las redes sociales compartiendo la palabra de Dios. Y con esta gran realidad que tenemos enfrente de nosotros, ¿cómo no vamos a tirar las redes del otro lado? ¿Cómo no compartir y hacer llegar la palabra a los demás? Hermanos, los peces están del otro lado y lo tenemos que atrapar. Antes la evangelización era para los obispos, para los monjes, para los frailes. Hoy en día la evangelización es para ti, para mí, para nosotros los laicos. Entonces, ¿qué esperas para compartirla? Comparte la palabra de Dios para que le llegue a todas esas personas que no pueden llegar a las comunidades, que no pueden llegar a las parroquias. Hermanos, para concluir, les quiero decir que tenemos una gran tarea y tenemos que salir a pescar en este tiempo de pandemia. Tirar las redes del otro lado. Salir a buscar esos peces que están en la otra pecera, en las peceras de las redes sociales. Tenemos que llevar la palabra de Dios a los marginados, a los retirados, a los desanimados. Son muchos los desanimados. Y con una sola palabra, tú puedes cambiar el corazón de una persona. Y en estos tiempos de pandemia, con tu testimonio, el Señor se puede hacer presente a través de estas plataformas, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, salgamos a pescar, evangelicemos en las redes sociales, que en este tiempo de pandemia te animo a evangelizar. Yo lo hago, lo estoy haciendo y tú también lo puedes hacer, para que la palabra de Dios no se quede encerrada, que la palabra de Dios no se quede encadenada. Está en ti y en mí que la palabra de Dios siga corriendo. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí a donde estás. Padre amado, llénanos del celo de tu pasión para poder evangelizar. Sé que estamos llamados, Señor Jesús. Sabemos que Jesús está vivo, que el Espíritu Santo está vivo y debemos anunciarlo. Bendícenos, Señor. Úngenos, Señor. Envíame a mí a anunciar tu palabra en este medio digital, en estas circunstancias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén. Hermanos, buenas noches. Muchas gracias y que Dios les dé un regalo a cada uno de ustedes de querer compartir su palabra en las redes sociales. Los esperamos la próxima semana por esta misma plataforma, porque queremos que la palabra siga corriendo. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Me muero. Me muero.